Hoy voy a hablaros de mi gran problema con los juegos de mesa. Si conocéis mi canal desde hace un tiempo sabréis perfectamente que suelo hablar bastante del precio de los juegos, de cómo ahorrar dinero comprando juegos de mesa, de cómo controlar el hype a la hora de querer comprarlo todo, y en varias ocasiones he tenido unas cuantas conversaciones con algunos de vosotros sobre si los juegos de mesa son realmente caros, sobre si hay que comprar ofertas o hay que comprar en tiendas locales, y finalmente he decidido traeros una reflexión más en profundidad de lo que pienso sobre todo el tema de los precios de los juegos de mesa, sobre apoyar al negocio local en vez de comprar en Amazon, por ejemplo, y todo lo que gira en torno a este mundillo. Y antes de nada quiero aclararos que este vídeo no tiene ningún tipo de guión, simplemente me he apuntado un par o tres de pautas para seguir y no liarme demasiado a la hora de compartir mis pensamientos con vosotros. Y a ver, principalmente los juegos de mesa tienen un gran problema conocido por todas las personas que estaréis viendo este vídeo, y es que muchos de ellos son bastante caros. No hablo de juegos fillers o por ejemplo un Virus, que son juegos de 10 euros o cosas así, pero yo que sé, juegos que son de 50 euros para arriba, que muchas veces el precio está por encima de lo que es el juego. Sinceramente creo que no soy el único que cuando quiso entrar en el hobby vio el precio de los juegos y no se lo podía creer. Al principio yo decía, bueno, serán mucho más baratos, pero no. De hecho, el juego que me puso ojitos en un inicio fue el Zombicide original, el primera edición, y ya era bastante caro. Ahora los Zombicides valen casi el doble que ese juego, y es algo que en un inicio puede chocar bastante. Si tenemos en cuenta que a la hora de crear un juego de mesa hay que pagar a diseñadores, maquetación, traducción y un montón de cosas, que quiero aclararos que yo las valoro al 100% porque también me dedico a algo artístico, es entendible que un juego de mesa bien trabajado, que tenga miniaturas o cualquier cosa así, sea algo caro. Pero el principal problema de todo esto es que casi año tras año el precio de los juegos de mesa va subiendo, y ya no solo de los juegos nuevos, sino pues eso, los Zombicide antes costaban menos de 80 euros y ahora te valen 100 euros o más de PvP. Creo que está claro que si tenéis un trabajo y los juegos de mesa es uno de vuestros hobbies o vuestro único hobby, pues podéis dedicar algo de dinero a los juegos de mesa. Y el tema con esto que me parece bastante importante es que no todo el mundo se puede permitir comprar un juego de mesa. Ya no hablo de juegos de miniaturas sobreproducidos que podéis comprar versiones reducidas, sino un juego de mesa normal que a lo mejor te sale a 70 euros cuando lo que contiene el juego realmente no vale 70 euros. Especialmente también me refiero a los casos en los que han pasado 5, 6, 7 años desde que ha salido un juego de mesa y no solo vale lo mismo, sino que vale todavía más que cuando salió el juego original. En teoría los juegos de mesa son para todo el mundo, pero es que los precios ya hacen que la afición sea prohibitiva para muchísimas personas, y de hecho yo les digo a unos amigos míos que me quiero comprar X juego o lo que sea y me dicen, joder, qué caro es. Y es que es verdad, ya no estoy hablando por ejemplo de juegos de miniaturas, que eso, si podéis permitiroslo y demás podéis entrar, pero si no es una locura meterse en un juego de miniaturas en el que os dejáis mucho dinero, como en mi caso con el Star Wars Legión. Pero ese tipo de juegos los dejo aparte porque son un caso excepcional, me refiero a los juegos en general. Ahora mismo el Eldritch Horror, que es un juego que simplemente tiene cartón, vale 70-80 euros y me parece una locura. Este juego simplemente es un ejemplo porque lo vi hace nada en alguna página web y me saltó a la vista y dije, es que no puede ser que cueste esto ahora este juego, pero ocurre con muchísimos juegos. Ojo, porque tampoco quiero generalizar al 100% porque hay editoriales más pequeñas que prácticamente sacan el juego a un pelín por encima del precio de coste. La verdad es que yo agradezco bastante el trabajo de esas editoriales porque se agradece muchísimo que pongan un poco de su parte para que los juegos de mesa realmente sean accesibles para todo el mundo o casi todo el mundo. En otros vídeos en los que he hablado un poco sobre el tema, ha habido alguna que otra persona que me ha comentado que el problema no es que los juegos de mesa cada vez cuesten más, sino que los salarios siguen siendo los mismos y la inflación sube y bueno, ya sabéis. Eso es algo indiscutible y estoy de acuerdo al 100%, no puede ser que la vida sea cada vez más cara y la gente siga cobrando lo mismo. Pero cuidado porque hay algo directamente relacionado con esto y son los videojuegos. Si sabéis un poco por encima cómo funciona la industria del videojuego, sabréis que se lanza un videojuego y después de 5 años lo podéis comprar a un precio de risa, que yo que sé, un juego que sale a 60 euros, en 5 años lo podéis conseguir por 10 euros. Y a pesar de que ese videojuego lo vendan por 10 euros, siguen ganando dinero porque ya han amortizado todos los costes. Normalmente el precio de un videojuego está pensado para pagar a los desarrolladores, a toda la gente que ha trabajado, diseñadores, ilustradores, animadores, diseño de niveles, todo eso. Entonces, cuando ese juego sale al mercado por 60 euros, las personas que más ganas tienen de jugarlo y que se lo pueden permitir, se lo compran por los 60 euros, lo disfrutan y son cientos de miles de personas
las que se compran esos juegos, hablando de juegos conocidos, no tipo indie más chiquititos. Y con ese dinero del primer año de la venta del videojuego ya da para cubrir todos los costes y generar bastantes beneficios. Es por esto que después de 5 años se pueden permitir poner el juego a un precio de risa, porque ya está todo pagado. Ahora todo el dinero que generen siguen siendo beneficios a pesar de los beneficios que ya habían generado. Entonces, aunque sean 10 o 5 euros, siguen ganando dinero por cada venta de videojuegos. ¿Y qué pasa con los juegos de mesa? Que ocurre completamente al revés. Con el tiempo son más caros. El caso del Zombicide que comentaba antes, o el caso de otros muchos juegos que, si os dais cuenta ahora por la pandemia, han subido todos los precios. Al principio todo el mundo decía que por el transporte, a pesar de que el transporte poco a poco está yendo mejor, y los precios han bajado de los contenedores, cosa que tampoco se menciona demasiado, y ahora también se pondrá la excusa de la inflación para subir el precio de los juegos. Dentro de esto hay una cosa bastante importante que diferencia a los videojuegos de los juegos de mesa, y es que los videojuegos, sobre todo si los compráis online de forma digital, pueden salir mucho más barato porque no hay coste de producción, simplemente es una copia que a ellos les sale gratis generar y te la pueden vender sacando beneficio directo. Pero también los pueden vender en físico y eso, los encontráis a precio de risa. Ahora mismo, si te quieres comprar el Pro Evolution Soccer del 2009, que yo lo tengo por ahí y no lo puedo vender de ninguna manera, es que ni siquiera en el game te dan 1 euro por el juego. Pero ese es un ejemplo extremo porque han pasado más de 10 años del videojuego. El caso es que con los juegos de mesa, si un juego de mesa sobrevive 5 años y lo siguen reimprimiendo, al reimprimir hay que pagar los costes de fabricación y todo eso. Pero ya el coste de diseño y el trabajo ese principal de la creación del juego de mesa está cubierto, por lo tanto, el precio del juego de mesa debería bajar, especialmente al hacer tiradas en masa, porque obviamente los costes de fabricación podrían subir, pero claro, lo que una editorial grande se puede ahorrar después de haber pagado diseño y todo eso con las primeras tiradas de un juego de mesa, al pasar 5 o 10 años, pues podrían bajar incluso el precio, pero no, el precio sube incluso más que la inflación. Y claro, para mí esto es algo que no tiene demasiado sentido. Como he mencionado antes, los juegos de miniaturas son quizá una excepción, pero los juegos que principalmente sus componentes son todos de cartón y papel, me parece quizá un poco abusivo que sigan manteniendo los precios después de los años. Una cosa es que una editorial muy pequeña saque un juego a un precio súper ajustado y con los años no les salga rentable seguir produciendo el precio por el aumento de costes y tengan que subir el precio, y otra, que un juego que está ya más que amortizado, que lo puedes poner si quieres a 30 euros, lo suban a 70 euros. Es que eso a mí me parece ya una locura, sobre todo porque hay muchísima gente que no se lo puede permitir. Y este es otro problema, que si hay gente que se lo puede permitir y otra que no, quienes se lo pueden permitir le dan la confirmación a la editorial o a quien sea de que pueden poner ese precio porque se sigue comprando. En el fondo todos somos culpables de esto, porque yo por ejemplo me quiero comprar el Star Wars Rebellion y pagaré lo que tenga que pagar por ese juego si puedo permitírmelo en ese momento, claro está. Pero hay otras personas que no se lo pueden permitir, y al igual que otras como yo nos queremos hacer con el juego dando igual lo que cueste mientras no suba a más de 100 y poco euros, que es lo que cuesta ahora mismo, pues las personas que no pueden permitírselo van a seguir sin poder permitírselo porque la editorial va a seguir poniendo ese precio y subiéndolo hasta que la gente deje de comprarlo. Ahora pasamos a la segunda parte de este vídeo, que es un tema que quizá ha traído un poco de polémica, y son las ofertas de los juegos de mesa. Ya sabéis que yo suelo utilizar muchísimo la pestaña de la comunidad para hacer encuestas y demás, y si encuentro alguna que otra oferta buenísima de juegos que normalmente son caros y salen pues incluso a la mitad de precio en Amazon, os las suelo poner porque además de ahorraros un buen dinero a vosotros, que muchos no podéis permitiros un juego a su precio PVP normal, me ayuda también un poco a mí porque con un enlace de referido de Amazon te acaban dando un pequeño porcentaje a pesar de ser prácticamente nada. Pero también os digo, si las ofertas realmente fueran de 2 euros por debajo del PVP, no pondría ni una porque es que prefiero que compréis en un negocio local que sale mucho mejor. Pero el grandísimo problema que tiene todo esto es que si quieres comprar un juego de mesa en Amazon y suele estar disponible, normalmente el precio va a ser bastante inferior al de una tienda de juegos de mesa chiquitita. Os pongo un ejemplo de una de mis compras más recientes, que ha sido el Star Wars Legión. Una caja base de ese juego tiene un PVP de 120 euros y si te vas a la tienda del barrio a comprarlo te va a costar 120 euros. Pues en Amazon hay veces que han puesto la caja base de oferta en un Prime Day o algo así a 65 euros. Entonces tú, que vas a hacer la compra al Mercadona y te compras todos los productos más baratos para ahorrarte 5 o 10 euros en la compra, no vas a ser tonto y te vas a comprar el más barato, que en Amazon te sale casi al 50% del precio. Sinceramente, yo a la hora de comprar un juego de mesa siempre suelo mirar alguna oferta en cualquier página web que haya en internet.
Pero a pesar de lo que podáis creer viendo mi canal de YouTube, con los juegos de mesa que tengo, con las compras que me he hecho ahora del Star Wars Legion, que me he dejado un dinero pero aún así ha sido un buen ahorro con respecto al dinero que cuesta el Legion normalmente, yo ahora mismo no estoy en una buena situación económica y me está costando bastante encontrar trabajo de lo mío. Entonces, si tengo 100 euros para gastarme, prefiero coger varias cosas de oferta que una sola cosa en una tienda de negocio local. Porque sí, los negocios locales no pueden competir con Amazon y eso a mí también me fastidia bastante porque tengo clientes que son negocios locales que cada vez Amazon les quita más clientes. Y hace más o menos un mes una persona me puso un comentario en una de estas publicaciones que suelo poner yo de vez en cuando encuentro buenas ofertas de juegos, diciendo que hago un flaco favor a la comunidad de juegos de mesa poniendo esas ofertas porque hay que apoyar al negocio local. Ese era el resumen de su mensaje, quizá con unas palabras un poco peores, y le llovió un poco de hate por otros seguidores míos. El caso es que detrás de la manera en la que me dijo esas cosas yo entendía perfectamente a lo que se refería y también me da pena, pero es que no hay que pensar solamente en los negocios locales, sino que hay que pensar también en uno mismo y en que la gente no puede hacer todo de la mejor manera posible. Si tenéis una buena situación económica, lo ideal es apoyar al negocio local porque podéis permitiroslo y ese coste extra, pues oye, lo podéis asumir sin mucho problema. Pero si vosotros no estáis en una buena situación económica, pues os tenéis que buscar las castañas como hace todo el mundo con todo. Lo mismo que decía con la compra. Cada vez la cesta de la compra del supermercado es más cara y oye, pues tenéis que quizá recortar de algún lado y no es justo que la comida sea más cara y que los alquileres sean más caros, las hipotecas también, pero es que no es justo para las tiendas locales, tampoco es justo para ti, que quizá no te puedes permitir pagar esos precios y oye, si te ponen un ofertón de un juego de mesa, pues dices, por este precio quizás sí que me lo puedo permitir. Ya os digo que yo entiendo perfectamente lo de apoyar al negocio local y el mensaje que me puso esa persona. Pero imaginaos una situación en la que a lo mejor os va bien, pero os quedáis de repente en el paro, os han puteado en vuestra empresa, cualquier cosa así, y ahora mismo tenéis muchos menos ingresos o no tenéis ingresos y ¿qué pasa? Tenéis que ir a vuestro negocio local a pagar 120 pavos por el Star Wars Legion o cualquier juego de salida, yo que sé, 80 y pico euros por el Aeon Send, 60 o más por el Dune Imperium. Es algo que quizás no os podéis permitir, pero oye, si conseguís comprar el Dune Imperium por 40 euros, pues quizá esos 20 euros de rebaja sí que pueden hacer que podáis permitiros comprar el juego. Pero oye, en un mundo en el que a todas las personas les sobra el dinero, pues apoyad sin problemas, siempre al negocio local. Pero si no podéis permitiroslo y tenéis otras opciones, pues habrá que acudir a esas otras opciones. Después habrá gente más radical que diga, oye, si no te lo puedes permitir, pues directamente no te lo compres. Pero entonces me estás diciendo claramente que los juegos de mesa no son accesibles para todo el mundo. Y en relación a este vídeo quiero hacer dos más que me parecen bastante importantes, que uno es sobre apoyar al negocio local, que me parece bastante importante, y el otro vídeo tratará de si los juegos de mesa son para todo el mundo o principalmente están enfocados a personas adultas con una buena situación económica que pueden permitírselo. Que en esos dos vídeos hablaremos un poco más en profundidad de esos temas, ya que tampoco me quiero alargar demasiado en este. Para concluir, simplemente quería decir que los juegos de mesa lamentablemente no son para todo el mundo, porque no tienen la misma accesibilidad, por ejemplo, que los videojuegos. Parece irónico, pero es que los videojuegos son mucho más accesibles porque hay plataformas que te dan videojuegos gratis, que eso con juegos de mesa no va a pasar. Te pueden llegar a dar demos gratis, pero tampoco es hacer una comparación directa, lo único es eso. Los videojuegos son mucho más accesibles porque con el paso del tiempo los puedes conseguir más baratos. Y oye, los juegos de mesa al final es que tienen precios que para muchas personas son prohibitivos y yo no solo lo miro por mí, porque yo me puedo quejar un poco de los precios e irme por las ofertas en un momento en el que no estoy muy boyante económicamente, pero hay personas que ni siquiera se los pueden llegar a permitir porque tienen que pagar sus alquileres, sus cosas y cada vez la vida es más cara. Por esto mismo, si os dais cuenta, la media de edad de las personas que juegan a juegos de mesa o ven vídeos de YouTube de juegos de mesa tienen 30 años o más. Y para que os hagáis una idea de en lo que me baso, mi canal lo siguen menos de un 1% de personas menores de 18 años y menos de un 5% de menores de 25 años. El resto, la mayoría, está entre 30, 40, 50 años. Pero eso, espero que os haya parecido interesante esta reflexión. Creo que son temas que de vez en cuando hay que sacarlos y hablar de ellos porque en los vídeos de YouTube da la sensación de que todo es maravilloso. Yo tengo una colección en la que quizá me he dejado más dinero del que debería. Y a ver, me lo puedo permitir porque no puedo permitirme pagar un alquiler y vivo con mis padres, así que puedo permitir hacer ese gasto. Pero bueno, si queréis podéis decirme por comentarios cuál es vuestra opinión general sobre los temas que he tratado en este vídeo. Lo dicho, espero que os haya gustado, gracias por verlo si habéis llegado hasta aquí y nos vemos en otro vídeo. Adiós.